Bueno, estamos en la última parte de agenda administrativa y profesor Manuel. Bueno, fíjate una cosa, entonces estamos hablando ayer de lo que se trató en un consejo universitario, ¿no? Que era el cumplimiento que el consejo universitario, CIPRULA, había solicitado, ¿no? Tiene que ver esto con horario de trabajo bajo contingencia. Entonces en consejo universitario se dijo que ya esta contingencia de trabajar 3 días, ¿no? De 8 a 1 de la tarde, que no se debía ya a lo que fue antes por la pandemia, sino que ahora se debe a otras situaciones muy diferentes. Económicas. El sueldo, el problema del transporte, todas esas cosas, etcétera. Con respecto a eso, fíjate, Pierina, que hay algo muy importante, ¿no? Porque estas cosas muchas veces no se leen. Dice, de igual manera, en aquellos casos en los que el personal habite en zonas muy lejanas a su lugar de trabajo y que manifiesten que lo percibido como sueldo no alcance ni siquiera para pagar el pasaje desde su domicilio hasta el sitio de trabajo, el Consejo de Facultad de Núcleo o Autoridad Rectoral podrá establecer otras estructuras de organización de las jornadas laborales y de teletrabajo, de tal manera que los objetivos y funciones de la dependencia a donde está escrito este personal se cumplan en un 100%. Esto es muy importante, ¿no es así? Entonces, ahora yo tomé la palabra en consejo universitario, ¿no? Yo decía, bueno, que está bien, que estamos discutiendo esto otra vez, ¿no? Y prácticamente estamos ratificando lo aprobado, ¿no? Porque, por ejemplo, hay unas excepciones con el cumplimiento de las jornadas, ¿no? Laborales, ¿no? Como es el caso de vigilancia, Camiula, laboratorio especial en las facultades, bombero universitario, bioterio, jardín botánico, medio de comunicación, programa de estudios, tal, pasantías de la Facultad de Ciencias de la Salud, etcétera. También se efectúan las direcciones de servicio jurídico, personal, DAP, DECIA, Tesorería, Administración Central, nómina, contabilidad, bienes, oficina de gestión de compra, oficeula, programación y presupuesto, y el personal que debe atender las solicitudes de instituciones gubernamentales como OXU, ONAPRE, ONT, etc. Yo tomé la palabra y decía que, mire, el personal universitario ha cumplido con la Universidad de los Andes. Hay que hacer ese reconocimiento al personal. El personal, tenemos un buen personal universitario, sí, muy calificado, que ha asistido a sus lugares de trabajo. Sí. Muchos de esos caminando, haciendo sacrificio, ¿no? Porque ya dice, la resolución del Consejo Universitario decía que aquellos que no tenían, ¿me entiendes?, cómo llegar, porque no tenían para pagar los 3 días de pasaje, pues bueno, con ellos tenía que haber un condicionamiento especial, ¿me entiendes? Pero el personal universitario ha hecho grandes esfuerzos por cumplir con la Universidad de los Andes. Y la universidad, el Consejo Universitario, tiene que reconocerle a ese personal que ha cumplido con la universidad. Y me refiero a todo el personal universitario. Tú ves a un obrero para arriba y para abajo caminando, sí. Tú ves a un personal administrativo, a los profesores, a un profesor profesoral, los estudiantes. Ahora bien, también yo dije, hay un punto que a mí me preocupa mucho, ¿no? Que es el punto del sector estudiantil. Yo creo que el Consejo Universitario, que no le dedicó a eso un tiempo, ¿no? Pero debería de dedicarle un tiempo a el problema de la deserción estudiantil. Mire, hoy, qué casualidad, hoy ese profesor que me visitó es un profesor jubilado, me dijo que tenía como 42 años en la universidad, ¿no? Él se jubiló, pero sigue dando clases. Los profesores jubilados mantienen la universidad. Eso hay que agradecerles eso a todos los jubilados. Y él me decía, yo le decía, ¿y cuántas secciones de clases tiene?
me decía que 2 secciones de clase. ¿Y cuántos alumnos tienen? Una tenía 3 alumnos y en otra 4 alumnos. Entonces me dijo que él había comenzado con varios estudiantes, pero que los estudiantes se retiraban. Inclusive de una clase de posgrado que él daba también se han retirado, porque no tienen recursos para pagar los posgrados, o para permanecer en Mérida, o para sus comidas, etc. Entonces yo sí veo, me consta, que en clases donde comienzan tantos estudiantes, 100 estudiantes, se retiran 80 estudiantes, y quedan 15 compleja, o quedan 20, sí. ¿No? Entonces yo creo que la universidad, creo eso como algo que me preocupa a mí, ¿no? La universidad tiene que preocuparse por eso, ¿no? Hacer un estudio sobre eso, ¿no? Sobre esas causas. Va a ser difícil que nosotros en la universidad pues podamos evitar que un estudiante que viene de una población cercana o lejana a estudiar pues se encuentre sin recursos, pues tiene que retirarse, lamentablemente, ¿no? Así. Pero ver cómo la universidad motiva, ¿no? Motiva al estudiantado para que el estudiantado no se retire. Ese entonces fue uno de los puntos que llevó más en consejo universitario, y prácticamente con ese punto se discutió lo de las garantías en salud, servicios públicos, etcétera, contratación colectiva, que el gremio de CIPRULA metió el documento consejo universitario y ya se dio por discutido, ¿no? Existe otro punto, mire, yo traigo aquí esto, ¿no? Ayer un profesor que de la Cleve Ramírez, ¿no? Ajá, que es una universidad que funciona en la ciudad de Ejido, ¿no? Sí. De mucho respeto y consideración, ¿no es así? Solicitó el traslado para la Universidad de los Andes. Lamentablemente, en consejo universitario se negó ese traslado. A mí eso me parece algo ilógico, ¿me entiende? Ilógico completamente. Inclusive, una de las cosas en consejo, nos quedan 2 minutos, en consejo universitario se habló sobre los instructores que no eran profesores, ¿no? Mire, el artículo 87 de la ley de universidades, que deberían de leérsela a todo el mundo, son miembros ordinarios del personal docente y de investigación, los instructores, asistentes, agregados, asociados y titulares. Entonces, todos los profesores, el instructor, que muchas veces lo recargan, pues yo fui decano 10 años de economía, se recarga más bien muchas veces dando varias sesiones de clase. Es un profesor universitario, señores. ¿Cómo se le va a quitar? Y también por eso hoy traje el estatuto, ¿no? El estatuto de personal docente. Artículo 9. Son miembros ordinarios del personal docente y de investigación, los instructores, los profesores asistentes, los agregados, los asociados y los titulares. Y ese profesor que quiere mucho a la Cleve Ramírez, pero que tenía que cambiarse a Mérida, porque vive aquí, tiene la familia aquí en Mérida, es un profesor muy preparado, con 2 carreras universitarias de la FASE, un posgrado de maestría. Y yo creo que esas son cosas. Negarle el traslado a un profesor, eso me parece a mí algo ilógico que suceda en nuestra Universidad de los Andes. Me sucede, mire, el mismo decano de Ciencias Económicas y Sociales dijo que él había tenido como 10 traslados de profesores de universidades. Yo cuando fui decano hubo traslados de profesores. Yo tengo un consejo universitario 30 años ya, y sinceramente le digo, han pasado traslados de profesores por montones. Entonces, y además de eso, se le había aprobado hace 2 años, y el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Sociales se aprobó ese traslado de ese profesor para la FASE, ¿no? Y sin embargo pasaron, el Consejo Universitario no aprobó el traslado, desconoció la decisión de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y desconoció también que el Consejo Jurídico Asesor ya había aprobado ese traslado.
y ahora hizo un documento diferente negando el traslado. Yo aprecio mucho el Consejo Jurídico Asesor, lo respeto mucho, pero las cosas son como son en esta universidad. Estamos terminando nuestro programa. El dólar está en 218. ¿El dólar está en cuánto? 218,17 al día de miércoles. Fíjate una cosa. Entonces, yo creo que en la universidad, señores, ya está bueno. Tenemos que actuar como humanos. Tenemos que actuar de acuerdo a las leyes de la República, a la Constitución. Porque no podemos estar hablando una cosa y actuando de otra manera. Claro. ¿Me entienden? Sí. Les guste o no les guste lo que yo estoy diciendo, pero esta es la pura verdad. Y sinceramente, señores, esto lo considero algo ilógico, inaudito que haya sucedido esto en la universidad y que nosotros mismos estemos negando las oportunidades para que una persona pueda desarrollar sus actitudes. Eso es contra la misma universidad, sí, y contra su personal. Muchas gracias a la televisora Andina de Mérida por habernos permitido estar en el día de hoy acompañando otra vez a la Universidad de los Andes en su programa. Dios me le pague a la televisora Andina de Mérida y que Dios nos guíe siempre por el buen camino y nos haga reaccionar, nos quite esas cosas malas que tenemos en la cabeza y que podamos ser más unidos, ¿me entiendes? Tener más amor de unos con otros, ¿no es así? Por nuestra universidad. Más cariño de unos con otros. Porque mientras la universidad permanezca así, la universidad no va a avanzar. La universidad tiene serios problemas y eso no lo podemos negar. Si lo negamos simple y llanamente es porque estamos mintiendo por política. Pero eso no se puede negar. Y señores, nos despedimos y un saludo muy grande para nuestra comunidad universitaria. Televisora Andina de Mérida presentó Agenda Administrativa con el vicerrector Manuel Aranguren, un vicerrectorado al servicio de los universitarios.